Iglesia, primero que todo, estoy agradecido de estar acá. Bueno, como ya pudieron ver, el pastor y Estefanía están de aniversario hoy, así que me había pedido si podía compartir la palabra. ¿Se escucha bien? Porque siento como un eco, o soy yo, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a estar compartiendo acerca del tema que hemos estado viendo todos estos domingos, y es la oración. Y quería comenzar diciendo que la oración es una de las prácticas más importantes que puede tener un cristiano. Amén. Se espera de un cristiano que éste ore. Y sin embargo es una de las prácticas que más ignoramos en nuestra vida. Muchas veces la oración es ignorada porque, no sé ustedes, pero hay veces resulta tediosa. Porque somos seres humanos y porque no siempre tenemos la fe como se supone que debemos tener la fe. Muchas veces nos resulta de esta manera y nos cuesta apartar un tiempo para apagar nuestros teléfonos, para apagar la laptop, la computadora, el televisor, y pareciera como si en ese tiempo de oración, cuando uno se dispone a orar, todo juega en contra, todo conspira para que tú no puedas tener ese tiempo. Incluso hay cosas que son espirituales, pero que nos resulta mucho más fácil decir, ¿no es verdad? O hacer. Por ejemplo, escuchar una predicación o tal vez escuchar una alabanza, cosas que no requieren mucho esfuerzo, pero en el momento en que vamos a orar, en ese momento aparece la llamada de la persona que nunca habló contigo o un familiar que quiere conversar o cualquier otra cosa. Y esto es así, mis hermanos, porque la oración requiere, es una disciplina que requiere fe y requiere esfuerzo de nuestra parte. Amén. Hebreos 11 nos declara que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya, y no solamente esto, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Tal vez tú te encuentras en este grupo en el que tu vida de oración no está creciendo. Tal vez eres de los que ve la oración como algo tedioso, o tal vez te has acercado recientemente a Dios y ahora es que estás dando tus primeros pasos como bebé en la fe y no sabes cómo orar. O tal vez llevas muchos años en la iglesia, llevas muchos años viniendo, pero en este momento tu vida de oración se ha convertido en algo frío, en algo inexistente. Y si perteneces a alguno de estos grupos, mi objetivo hoy es que salgas con una mente renovada y con una actitud de disposición a orar. Ese es mi objetivo. Y para esto vamos a estar meditando en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y antes de leer el pasaje me gustaría dar un poco de contexto, para recordar un poco. Siempre es bueno conectar con lo que hemos visto anteriormente. Y el texto que nos ocupa en esta mañana se encuentra dentro de una porción del Evangelio de Mateo llamada el Sermón del Monte. Luego de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo comienza a ganar fama de una manera increíble, una manera muy rápida, y muy pronto las personas comienzan a seguir al Señor en masa. Las personas estaban sedientas de escuchar la palabra de Dios de parte de Jesús. Ellos tenían la ley, ellos tenían la Torá, pero ellos la escuchaban de hombres que decían una cosa, pero vivían otra completamente. Pero cuando ellos escuchaban a Jesús, reconocían en Jesús una autoridad diferente, porque Jesús hablaba, dice la Biblia, como quien tiene autoridad, y comienzan a seguirlo en masas. Y este sermón es uno de los más importantes que Jesús nos da, porque en él hay enseñanzas de la vida cotidiana. Jesús está retratando cómo debe lucir la vida de uno de sus seguidores. Si queremos examinarnos espiritualmente, yo te aconsejo que lees el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el espejo perfecto. Si tú quieres evaluar tu vida cristiana, que puedas verte en él y puedas ver las cosas que están bien o que están mal en tu vida. Podemos ver, por ejemplo, en este sermón, en los versículos del 17 al 20, que Jesús enseña acerca de la ley. En los versículos del 27 al 30, Jesús habla respecto a la ira
y su posición respecto a la ira. Los versículos 31 y 32 nos dice su posición acerca del divorcio, y de esta manera Jesús toca temas que nosotros como seguidores de Jesús debemos imitar. Y uno de los aspectos que es más importante sin dudas es la oración. Hace 2 domingos Pastor David nos hablaba de que debemos orar bien, lo cual significa que no debemos aparentar delante de los hombres una actitud piadosa de oración. Dios no condena, o Jesús no condena la oración en público para nada. La oración en público es buena, pero Jesús sí condena cuando nosotros tenemos en nuestro corazón la actitud de simplemente aparentar algo, una posición piadosa delante de los hombres, porque si lo hacemos así, recompensa de hombre vamos a recibir. Amén. Lo cual significa que no debemos aparentar. Entonces nuestra mirada debe estar centrada en la recompensa de Dios. El domingo pasado aprendimos que no debemos orar por orar, no deberíamos usar vanas repeticiones o decir palabras por decirlas, sino que nuestra oración debe tener todo nuestro enfoque, toda nuestra atención y toda nuestra capacidad. Y si en estas enseñanzas Jesús nos comunica el espíritu de la oración, hoy vamos a hablar acerca del contenido de nuestra oración. Y algo que quiero aclarar es que Jesús, en este texto que vamos a leer ahora, no nos da aquí una ecuación que debemos cumplir siempre para orar. Tampoco es que repitamos esta oración literalmente como si de un conjuro se tratase, porque esta práctica contraría lo que Jesús ya nos ha enseñado de repetir cosas por repetirlas. Jesús no desea eso. Pero lo que sí significa es que cuando nos dispongamos a orar, como dice Jesús, cerrada la puerta de tu aposento, es una buena práctica que nuestra oración tenga el contenido del modelo de la oración de Jesús. Amén. No sé si alguna vez te has preguntado si lo que estás orando es conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Bueno, yo quiero asegurarte, amada iglesia, en esta hora que si nosotros repetimos el contenido de esta oración, si nosotros oramos conforme al contenido de esta oración, 100% seguro que vas a estar pidiendo algo que a Dios le agrada. Es por eso que le he puesto al título de esta predicación, la oración que agrada a Dios. Amén. Vamos a leer el texto, se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella habla nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ella encontramos un puerto seguro. Ella es un faro, Dios, que arroja luz. Señor, en medio de las tinieblas, en medio de la confusión, podemos confiar, Señor, 100% de que tu palabra es la verdad. Te rogamos, Señor, en esta mañana que tú nos hables por medio de ella, Señor. Y que también, Señor, tú nos animes a que nosotros podamos desarrollar una vida de oración. Porque la vida de oración, Señor, es algo que un cristiano hace. Señor, no estamos aquí para cumplir cosas por puro deber, Señor, sino que queremos gozarnos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a profundizar, mis hermanos, en este modelo de oración y entendamos que en primer lugar, una oración que agrada a Dios reconoce quién es Dios. Podemos ver cómo Jesús comienza la oración adorando a Dios. Y esto nos habla del carácter que debe tener la oración. Iglesia, la oración está diseñada para que adoremos a Dios y lo deseamos. Y lo deseemos, o sea, disfrutemos lo que estamos haciendo. Si aplicáramos el espíritu que Jesús nos da acerca de la oración, cuán diferente luciría nuestro tiempo a solas con Dios. Amén. Estoy seguro que si entendiéramos que la oración es una oportunidad de adoración, anheláramos nuestros tiempos con Dios. Pero lo que pasa hoy en día es que nosotros consideramos que orar es un deber. Y no quiero que me malinterprete, o sea, orar es un deber. Pero no está diseñada la oración para que sea algo cansino, para que sea algo que nosotros detestemos.
como si fuera una carga más que un privilegio. Es un deber, pero también es algo deseable. Porque si solamente oro cuando siento que tengo que orar, entonces mi vida de oración fuera inestable. Imagínate, los sentimientos de nosotros están aquí y otro día están en el piso, pero debemos disfrutarlos. Yo nunca leí en la Biblia que a Jesús le resultara tedioso orar. Yo nunca leí eso. Más bien, cada vez que leo el ejemplo de Jesús en la Biblia, veo que Jesús, una de las cosas que más disfrutaba hacer era apartarse de sus discípulos, apartarse de todas las personas que le seguían y tener ese tiempo de intimidad con su Padre, donde él podía sentirse cómodo, donde él podía hablar con Dios y poner todas sus preocupaciones, porque él era un ser humano, 100% ser humano y 100% Dios. Y Jesús realmente disfrutaba orar, incluso en el momento más difícil de la vida de Jesús. Ese momento en el huerto de Getsemaní, que dice la Biblia que fue horas antes de que fuera entregado, Jesús no rehusó orar en ese momento. Incluso en ese momento él oró. Y la Biblia dice que fue tan intensa la oración de Jesús que comenzó a sudar sangre. Tan intenso fue que el Señor empezó a soltar sangre por la piel. ¿Imaginan eso? Ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto. Pero así fue. Por lo tanto, amada iglesia, cuando ores, entiende que tienes un precioso momento para adorar a Dios de una manera personal e íntima. Amén. Jesús comienza adorando y su adoración consiste en reconocer dos características de Dios. En primer lugar, su autoridad y en segundo lugar, su santidad. Y es imprescindible que cuando nos acerquemos en oración a Dios, antes que hacerle cualquier petición, entendamos a quién nos estamos dirigiendo. Amén. No estamos hablando con cualquier persona, ni tan siquiera estamos hablando con una autoridad de esta tierra. Estamos hablando con alguien bien importante, con el creador de todas las cosas, con el eterno Dios, con el que te hizo a ti y el que me hizo a mí, el que hizo todas las cosas. Amén. Y esto es muy importante porque cuando reconocemos la autoridad de Dios en nuestra oración, entonces nuestras peticiones se hacen tangibles. Porque la Biblia dice que para el que cree que todo le es ¿qué? Posible. Entonces ya nuestras oraciones que estaban en el reino de lo imposible pasan al reino de lo posible solamente porque reconocemos que el que escucha nuestra oración es Dios. Y eso nos da confianza, amados hermanos, porque si Dios abre una puerta, ¿quién puede cerrarla? Si Dios declara sanidad, ¿quién puede argumentarle? Y si Dios dice libre, ¿quién podrá convertir en esclavo? Si Dios declara inocente, ¿quién condenará? Iglesia, reconocer la autoridad de Dios debería generar en nosotros confianza y esperanza en medio de los más grandes conflictos y las más grandes tormentas, porque la solución está al alcance de una oración. Definitivamente reconocer la autoridad de Dios trae conciencia de que le debemos también reverencia. Estoy seguro que si alguno de nosotros hablase con una persona importante, vaya, para los jóvenes de la casa, vamos a decir que ustedes están en la presencia de Lionel Messi, ¿no? Este deportista famoso, o Cristiano Ronaldo, no queremos dividir la sala, no queremos guerra. Si estamos en presencia de uno de estos deportistas o personas famosas, estoy seguro que nuestra actitud hacia esas personas sería de reverencia, una actitud de admiración. Y si nosotros podemos tener esta actitud respecto a una persona terrenal, ¿cuánto más frente a nuestro Padre Celestial? Y es bueno, amada iglesia, que mientras presentemos la oración, recordemos no solo que hablamos con Dios, sino también quién es Dios. Porque conocemos a Dios por medio de sus atributos. Podemos saber que Dios es misericordioso, perdonador, generoso, justo. Pero Jesús, ¿sabes qué? De todas esas características de Dios en la oración, ¿cuál fue la que resaltó? Su santidad. Resaltó su santidad. Y quisiera hacer una aclaración aquí. La frase santificado sea tu nombre no significa de que Dios requiere que nosotros lo santifiquemos porque está falta de santidad. Eso no es el significado de la frase, sino que esta frase significa
que sea tenido por sagrado o que sea tratado como santo, porque Dios es verdaderamente santo. O sea, Dios es tan santo que dice la Biblia que Él es 3 veces santo. Del único que se dice eso en la Escritura es acerca de Dios. Los ángeles de Dios son santos, los servidores de Dios son santos, pero 3 veces santo solamente es Dios. Y Dios, es importante que reconozcamos esto, es santo. La palabra santo significa apartado, o sea, único en su categoría. Y como nuestro Dios, amada iglesia, no hay otro. No hay otro. Él es el único en toda la creación. No hay nada que se parezca a Él. Dice el Salmo, hay muchos versículos que pudiera decir aquí, pero dice el Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es increíble, hermano. Nuestro Dios realmente merece toda la adoración. Por lo tanto, ¿cómo estás orando a Dios, iglesia? ¿Estás reconociendo sus atributos en medio de tu oración? ¿Estás santificando el nombre de Dios? Hoy en día podemos encontrar algunos cristianos que muchas veces usan frases que a mí por lo menos me causan un poco de ruido. Muchos no tienen en cuenta que se están dirigiendo a un Dios que es misericordioso, un Dios que es amoroso, pero también a la misma vez es terrible, justo y poderoso. Emplean palabras como Diosito, dame esto, Diosito, dame lo otro. Y yo no sé tú, pero a mí me causa eso una molestia increíble, porque mi Dios no es un Diosito, no es una cosita, no es cute, no es una cosita de, no es eso. No, Dios es un Dios justo, terrible y poderoso, que trae juicio a la tierra. No lo hagas tú, amada iglesia, porque recordemos que aunque Dios es nuestro Padre y nuestro amigo, ciertamente tenemos un privilegio tenemos el privilegio a poder orar a Él sin intermediario. También debemos guardarle respeto. Por lo tanto, cuando oremos, adoremos a Dios reconociendo su autoridad y su santidad. En segundo lugar, la oración que agrada a Dios anhela la voluntad de Dios. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y una vez escuché que la oración no es simplemente un método o un medio para pedirle cosas a Dios, sino que es una manera de conectarte con la voluntad de Dios. Si en nuestras oraciones no hay peticiones por el reino de Dios, para que avance en esta tierra, para que se expanda, y solamente se enfocan en nosotros, pues son oraciones egoístas, hermano. Si nosotros no le pedimos a Dios que simplemente seamos espectadores, o sea, si nosotros le pedimos que seamos espectadores y no le pedimos que seamos actores en medio de su obra, pues simplemente no son conforme a la voluntad de Dios. Unos versículos más adelante, en Mateo 6:33, Jesús nos dice cuál es nuestra mayor prioridad, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y muchas veces pareciera que en nuestras oraciones invertimos el sentido de ese versículo. Muchas veces comenzamos a orar por cosas que son las cosas añadidas y luego de último, si nos acordamos, si a lo mejor nos queda tiempo, oramos por el reino de Dios. Y no debe ser así, amada iglesia. Tenemos que cambiar el sentido de nuestra oración, porque realmente su voluntad es mejor que la nuestra. ¿Sabes qué? Mira, Romanos 12:2 describe la voluntad de Dios como agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Incluso en medio de las más grandes tormentas. A mi mente viene el ejemplo de la vida de José. José fue este hombre que sufrió grandemente a causa de la voluntad de Dios. Siendo muy joven, fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Sirvió en la casa de un oficial egipcio muy, muy grande. Ahí fue acusado injustamente ¿de qué? De violación. También sufrió injustamente años de cárcel por gusto. Pero aún en medio de todo eso, el Señor tenía un propósito. Y estoy seguro que José, en algún punto de su vida, porque José era una persona, un ser humano, él se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estás haciendo esto, Señor? Y muchas veces él dudó de que Dios realmente estuviera con él.
Pero ¿sabes qué, hermano? Dios nunca lo abandonó. Y todo ese proceso que él pasó, todo ese sufrimiento, al final ayudó a un más grande propósito, que era la salvación de toda la tierra y específicamente del pueblo de Israel. Era la voluntad de Dios. Mis hermanos, la voluntad de Dios es más importante que la nuestra, y el saber que su voluntad es agradable y perfecta y pedir porque su voluntad sea en nuestras vidas debería llenarnos de confianza, debería darnos la más perfecta paz, porque no importa la prueba, sabemos que todo tiene un propósito de parte de Dios y es para hacernos bien y no mal. Me llama la atención una frase de este versículo y es que su voluntad sea como en el cielo, así también en la tierra. Y es interesante porque esta frase sugiere que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y quiero que medites en esto un poco, en el significado de esto, porque quiero que pienses en el cielo. En el cielo hay criaturas que nosotros no podríamos ni ver. En el cielo encontramos ángeles, en el cielo encontramos arcángeles, querubines, serafines, todo tipo de rango de criaturas que son mucho más poderosas que nosotros, mucho más sabias que nosotros, santas, que no han desobedecido a Dios ni una sola vez, pues, criaturas perfectas, que el ángel más raso, el de menor rango del cielo, ahora mismo se aparece aquí y todos nosotros nos llenamos de temor. Porque la Biblia habla de que cada encuentro que tuvo una persona con un ser sobrenatural, tuvo temor. Y lo primero que tenía que hacer ese ser era: no tengas temor. Bueno, si el cielo completo, lleno de estas criaturas, obedece a Dios, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? No hay en el cielo criatura que desobedezca a Dios en lo más mínimo. Y luego aquí en esta tierra está esta criatura de polvo, pecadora, imperfecta, que no puede tan siquiera resistir la presencia ni un poquito de Dios. Ni un poquito podemos resistir esa presencia. Y aún así esta criatura tiene la audacia, tiene el coraje de decirle a Dios no, de resistirse a la voluntad de Dios cuando hay otros mucho más poderosos que nosotros que no lo hacen. No tiene ningún sentido, hermano, cuando oramos y no pedimos que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas. No tiene coherencia, amada iglesia, que no anhelemos ser parte de ese reino de Dios y hacer su voluntad, cuando no somos nada delante de Él. Antes bien somos como el rocío, que llega por la mañana y ya a mediodía se va. Y ya que estamos hablando acerca de anhelar la voluntad de Dios en nuestras oraciones, quiero darte algunos motivos específicos por nuestra iglesia local. Somos una iglesia que tiene como visión buscar el reino de Dios primero e impactar a esta generación o a esta ciudad con el evangelio que trae transformación y vida a nuestra ciudad. Esa es la línea donde nos queremos mantener, porque entendemos que la misión de la iglesia es hacer la voluntad de Dios y buscar el reino de Dios. Y somos una iglesia joven que está dando sus primeros pasos. Ahora mismo estamos creando una estructura de liderazgo, estamos creando una estructura de iglesia para poder cumplir ese ministerio o esa meta que Dios nos ha puesto de buscar primeramente el reino de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos sus oraciones. Necesitamos sus oraciones. Esta iglesia tiene que ser conocida por una iglesia que ora. Y me encanta esta iniciativa que hemos tenido de la sala, porque realmente prepara al pueblo de Dios a orar. Y no solamente que lo hagamos aquí los domingos, sino que lo hagamos en nuestras casas. La semana pasada, el tiempo que nosotros, en esta semana que tuvimos mi esposo y yo, y Pablo también, pues nosotros metemos al niño en todas las cosas que hacemos. Pero en ese tiempo fue algo realmente bendecido. Y aunque no fue mucho tiempo, o sea, no fue una hora ni tal, pero fue un tiempo donde realmente sentimos la presencia de Dios y realmente Dios nos fortaleció. Y es increíble, hermano, el poder que tiene la oración. Yo literalmente he estado, hay días que he empezado, en el piso literalmente. Pero cuando comienzo a orar, la oración tiene esta capacidad, ¿no?, de que nos levante el espíritu. Dios, por medio de su espíritu, nos levanta y nos hace enfrentar la vida de una manera diferente. Debemos orar, mis hermanos, porque Dios levante líderes con una gran pasión por las personas, que Dios traiga personas sedientas de la palabra de Dios
y que como iglesia podamos cultivar un ambiente donde esa necesidad pueda ser satisfecha. Tenemos mucha tarea por delante, amada iglesia, y una de las cosas que más necesitamos es orar, porque la voluntad de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Estoy seguro que si anhelamos esto con pasión, yo estoy seguro que esta congregación va a ser de bendición a esta ciudad. Y vamos a lograr grandes cosas. Ora, amada iglesia, nunca te canses de orar. Y cuando lo hagas, no te olvides de tu principal prioridad, porque una oración que agrada a Dios anhela su voluntad. Amén. Tercer lugar, una oración que agrada a Dios incluye súplica. Los versículos 11 y 12, Jesús nos dice que en nuestras oraciones también debemos incluir súplicas por dos cosas. En primer lugar, por nuestras necesidades físicas y también por nuestras necesidades espirituales. Danos el pan nuestro de cada día es una frase que a nosotros los latinos tal vez no nos cause mucho impacto. Bueno, si eres cubano a lo mejor sí te causa un poco más de impacto. Pero cuando Jesús dice esta frase, danos el pan de cada día a un israelita, esto era algo muy profundo para israelitas. ¿Por qué? Porque estaba en la memoria histórica del pueblo de Israel ese momento donde ellos deambularon por el desierto durante 40 años. La Biblia dice que Israel era esclavo en Egipto, luego Dios hiere a Egipto con grandes plagas y libera al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel va al desierto, y una travesía que debía haber durado unas pocas semanas se convierte en ¿qué? 40 años. Y fue durante todo este periodo donde Dios mostró su providencia. Durante todo este tiempo Dios les envió el maná, que era una especie de pan que sirvió para alimentar al pueblo durante todo este tiempo. Y cuando nosotros leemos esos pasajes, dice que el maná caía todos los días. Todos los días. Y había la cantidad suficiente para que cada israelita pudiera satisfacer su necesidad. Y muchas veces los israelitas trataban de recoger más, trataban de acaparar, por usar un lenguaje más, acaparaban el maná por si acaso Dios no enviaba maná al otro día. ¿Y sabes qué pasaba cuando ellos hacían eso? El pan se agusanaba y se echaba a perder y tenían que botarlo. De manera tal que el pueblo de Israel tuvo que depender literalmente de la provisión de Dios cada día para poder sostenerse. Y Jesús, cuando nos dice, danos el pan de cada día, nos está recordando a este hecho. Nos está diciendo, mira lo que el pueblo de Israel experimentó en el desierto. Bueno, de esa misma manera, tú tienes que depender diariamente por tu sostenimiento. Jesús no condena la oración por las cosas físicas y materiales. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. Y la Biblia dice que incluso antes que pidamos, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Pero Jesús nos anima a orar por las cosas que nos hacen falta. Un hijo depende de la provisión de su padre, y si somos hijos de Dios, entonces dependemos de que Dios nos ayude con nuestro sostenimiento. Y no estoy diciendo con esto, amada iglesia, que cuando tú ores no deberías hacer nada y deberías quedarte sentado ahí en tu casa sin hacer nada. No, no es lo que estoy diciendo. Pero si cuando tú terminas tu día de trabajo, si cuando tú culminas todo lo que estabas haciendo durante el día y solamente ves tu propio esfuerzo, ves tus propias capacidades y no le das la gloria al que tiene que darse la gloria, pues no estás dependiendo de la provisión de Dios, estás dependiendo en tus capacidades. ¿Y sabes qué pasa cuando ocurre eso? Te vas a estresar, porque tú no eres suficiente para poder suplir todas estas cosas. Dios sí lo es. Dios es suficiente. Si leemos el versículo 12 nos dice también que Dios perdone nuestras deudas, como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús no está hablando aquí en términos financieros, no es que Jesús esté en contra de una deuda económica. La palabra aquí que se usa para deuda es ofeilema, que es más usada en un ámbito moral y significa pecado. De manera que Jesús está diciendo que debemos suplicar porque Dios perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros. Unos versos más adelante, en el verso 14 y 15 de este mismo capítulo, nos dice que si perdonamos a los hombres sus transgresiones, también nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Por lo tanto,
Si queremos hacer una oración que agrada a Dios, debemos hacer una revisión de nuestras vidas espirituales para saber cuán genuinos estamos siendo en nuestra fe. Porque, amada iglesia, es extremadamente fácil caer en una posición donde estemos enemistados con muchas personas. Si nosotros no revisamos constantemente nuestra vida espiritual, podemos estar en este lugar donde tengamos muchas enemistades, donde no nos llevemos con muchas personas y en nuestras oraciones le estamos pidiendo a Dios, Señor, perdona mis pecados, pero no somos capaces de perdonar a otras personas que cometieron pecado en contra nuestra. Y esto no puede ser, esto es incoherente. Así que, hermanos, no seamos así. Amén. No seamos así. El perdón comienza con la oración. Yo no estoy diciendo que perdonar sea algo fácil, porque perdonar realmente no lo es. Si tú eres un ser humano, te vas a dar cuenta de eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que aun cuando te cueste perdonar, el paso en la dirección correcta, ¿tú sabes cuál es? Orar, porque Dios te dé fuerza para perdonar. Porque lo que sí no puede ser, amada iglesia, es que vivamos una vida enemistados, negándole a otras personas lo que ya Dios nos dio. Y hay una parábola que el Señor usa en los evangelios, que es acerca de los dos deudores, y habla acerca de esto. Y el Señor retrata la incoherencia. Nosotros le debíamos mucho a Dios, y Dios nos lo perdonó. Sin embargo, lo que nos deben las personas a nosotros es bobería comparado con lo que nosotros le debíamos al Señor. Algo que me ayudó a entender cómo puedo imitar a Jesús mejor en esto de perdonar es entender mi propia condición antes de conocer a Dios. Porque al que mucho se le perdona, más ama. Si tú no has entendido lo mucho que Dios te ha perdonado, si piensas que Dios solamente te perdonó la travesura que hiciste cuando chiquito o las malas contestas que le diste a tu madre cuando eras niño, entonces no has entendido bien el mensaje de la cruz. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y nuestro destino era el infierno. Nuestros pecados no eran faltas livianas, no eran cositas que Dios nos daba una palmadita y decía, sigue adelante. No, nuestra falta era una mancha constante en nuestras vidas que nos iba a marcar eternamente y para siempre delante de Dios. No había una sola obra que tú pudieras hacer sin Cristo que agradara a Dios. Una sola no había. Porque en todas las obras iba a estar la mancha del pecado. Imagínate, te doy esta ilustración. Imagínate que tú vivas en un vecindario y tengas al lado un vecino y ese vecino elija todos los días salir de su casa, ponerse en la reja, en la verja ahí y todo el tiempo insultarte. No una vez, no dos veces, no, todo el día insultándote. Eso por los 365 días del año. Bueno, esta ilustración se queda corta con lo que nosotros representábamos antes de Cristo. Y el Señor nos perdonó. El Señor nos perdonó. Mi pregunta es, cuando oras, ¿estás tomando un tiempo para revisar tu vida con Dios y con otras personas? Si no incluimos una súplica por nuestras vidas espirituales y la de otros, caemos en el síndrome del cristiano yo-yo, donde solamente importamos nosotros, donde solamente es lo mío y lo de nadie más. Y no vamos a vivir una vida cristiana coherente. Y Dios quiere que aquello que oramos, lo vivamos. No puede ser que nosotros estemos orando por una cosa y tengamos vidas completamente diferentes de nuestras oraciones. Dios quiere perdonarte y para eso vino Jesús, amada iglesia, para morir en la cruz por tus pecados. Pero ¿cómo puede perdonarte Dios cuando tú no puedes perdonar al que te dio una mala contesta? Yo he escuchado que en iglesias hay hermanos que no pueden ver a otros hermanos. Donde hay personas que en una misma iglesia ni tan siquiera se pueden ver. Y esto no debería ser así, sino que debemos nosotros tener unidad, debemos demostrarnos amor los unos a los otros. Supliquemos por perdón, amada iglesia, pero aprendamos también a perdonar a otros. Cuando oremos, revisémonos espiritualmente y pidámosle a Dios fuerza, sabiduría, mansedumbre, paciencia para que podamos pasar la prueba y no seamos repitentes. Tenemos el mayor ejemplo en el Señor mismo. Jesús fue traicionado por sus amigos. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo entregó. Y el resto de los discípulos no hizo mucho mejor porque al momento de la crucifixión huyeron despavoridos como ovejas que no tienen pastor.
Y aún así, luego que pasó todo lo que pasó, el Señor los perdonó y los hizo testimonios vivos de su perdón. No solamente debemos incluir súplica, sino también una oración que hará a Dios pide por protección divina. El versículo 13 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí Jesús nos anima a que oremos porque no nos metamos en tentación y porque nos libre de pecar. Nuevamente aquí debo hacer otra aclaración. Cuando dice la Biblia no nos metas en tentación, no significa que Dios es quien nos tienta, porque esto entra en contradicción con Santiago 1:13, que dice que cuando nosotros seamos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios es santo y ni Él puede ser tentado por el mal, ni Él tienta. Entonces, lo que sí ocurre es que Dios muchas veces en su soberanía sí va a permitir que tú seas tentado. Eso sí es lo que puede ocurrir. En otras versiones podemos leer: no nos dejen caer en tentación. Ahora, si Jesús fue tentado 40 días y 40 noches, Jesús mismo que era Dios encarnado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y cuando Jesús nos dice aquí que nosotros debemos librar, no nos metas en tentación o no permitas que seamos tentados, muchas veces esto no va a significar de que Dios va a quitar la tentación de tu vida. No lo va a hacer. Muchas veces tenemos este concepto errado de que cuando nosotros oramos: Señor, líbrame de la tentación, Dios te va a quitar las situaciones difíciles de tu vida. No es así, sino que por medio de la oración lo que Dios va a hacer es fortalecerte en medio de la tentación. Lo que Dios va a hacer es dar fuerzas del cielo para que tú puedas decirle que no a la tentación. Eso es lo que va a ocurrir. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Y qué bueno es saber, iglesia, que no hay ninguna tentación en nuestras vidas que nosotros no podamos soportar, que nosotros no podamos tener la capacidad para enfrentarla, porque Dios nos da esa capacidad. Imagínate que Dios permitiera la tentación en tu vida y se desentendiera de ti, que no te diera ninguna herramienta. Imagínate eso, qué dura fuera la vida, ¿eh? Pero no, Dios te ha dado todas las herramientas, Dios te da la puerta por la cual debes salir, Dios te ha dado su Espíritu Santo para que puedas resistir en medio de la tentación. Y muchas veces fallamos, y cuando lo hacemos creemos que fue una prueba muy dura. Y decimos, bueno, Dios deja sus mejores batallas, sus mejores soldados. Yo creo que soy el mejor de los soldados de Dios, ¿no? Y nos quejamos de esa manera, pero realmente Dios te da las herramientas. Nos pasa como los discípulos cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. El Señor les dice: mira, velen aquí conmigo 1 hora. Y el Señor se va un poco más adelante y empieza a orar. Y luego de 1 hora, cuando regresa, los encuentra dormidos a todos. Porque lo que pasa, amada iglesia, es que nosotros enfrentamos las tentaciones en nuestra propia fuerza. Eso es lo que muchas veces pasa. El Señor les dijo en ese entonces: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese es el mismo consejo que Dios nos da en esta hora. Tú no puedes enfrentar la vida cristiana en tu propia fuerza. No está diseñada para eso. Dios te ha dado a su espíritu, Dios te ha dado la oración, Dios te ha dado la iglesia, la comunión los unos con los otros para que podamos enfrentar la vida cristiana. Debemos constantemente suplicar porque Dios nos libre de las tentaciones, porque Dios nos dé la fuerza para resistir y tomar la puerta de salida cuando ésta se presente. Porque hay bendición, amada iglesia, cuando obedecemos a Dios. Hay bendición. La mentira del enemigo, ¿sabes cuál es? De que tú no tienes que ser tan obediente a Dios. Esa es la mentira del enemigo. En Génesis capítulo 3, cuando la serpiente se le aparece a Adán, primero se le aparece a Eva, le dice: con que Dios os dijo. No, pero no, eso no es literalmente lo que Dios quiso decir. No tienes que ser tan obediente a la palabra, no. Mira, en verdad Dios sabe que si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. Y ahí entra el engaño de Satanás.
Y estoy hablándole principalmente a los jóvenes que están acá hoy. Muchas veces, por tu obediencia a Dios, vas a ser calificado como un extremista. Yo me considero una persona joven todavía. Y cuando yo estaba en la universidad en Cuba, ya yo era cristiano. Yo era el único cristiano en toda mi aula. Mi aula tenía como 30 personas. Y yo estaba en la carrera de ingeniería mecánica, puro hombre. Y ya se pueden imaginar el tipo de conversaciones que habían en esos ambientes. Y muchas veces a mí me dijeron, hablando en buen cubano, me dieron chucho. Me dijeron cosas, se burlaron de mí. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento de nada. Porque ahora veo y entiendo el propósito de Dios de separarme, de tomar malas decisiones. Muchas personas que conocí en mi tiempo hoy en día no están viviendo una vida satisfecha, no están viviendo una vida plena por las malas decisiones. ¿Por qué? Porque le hicieron más caso al enemigo que al mismo Dios. Pero el Señor te guarda a ti y a mí de tomar esas malas decisiones. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Tenemos 3 enemigos muy poderosos que enfrentar cada día. En primer lugar, Satanás, que está más vivo que nunca y engaña al mundo entero haciéndole creer que no existe, pero sí lo está haciendo una obra de confusión increíble. En segundo lugar, tenemos el mundo, que no es más que el hombre y su naturaleza caída. Te encuentras en todos los lugares que el hombre resiste a la voluntad de Dios, constantemente, el mundo. Y en tercer lugar, tú mismo, tu propia naturaleza. El viejo hombre que aunque ya está muerto, o sea, no está muerto, pero está derrotado, no murió. Hay que darle muerte todos los días, hay que resistirse a él todos los días. Y a menos que nosotros no oremos y le pidamos a Dios que nos libre, iglesia, no vamos a resistir esta batalla. Además de orar para no caer en tentación, Jesús nos sugiere que oremos para que seamos librados del mal. Y si la tentación es la fase inicial de la maldad, porque se alimenta de nuestra naturaleza pecaminosa, el hecho de pecar es la fase final. El pecado es la culminación de la tentación, pero pecar incluye deseo y la voluntad de ceder ante la tentación. Todos somos tentados y aquellos que pecan son los que escuchan y obedecen más a su propia naturaleza caída que a la voluntad de Dios. Y hay una frase que yo escuché hace mucho tiempo, pero que cabe aquí, y es que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Y como cristianos debemos entender, miren, yo no sé, estoy hablando aquí porque siento que tengo que decir esto. Muchas veces nosotros nos condenamos a nosotros mismos cuando somos tentados en gran manera. Pero ¿sabes qué? La tentación no es pecado. Ser tentado no es pecado. Pecado es cuando ya tú cedes a esa tentación. Es cuando tú dices, me rindo ante esta tentación, no hay otra salida. Es cuando tú le crees más al enemigo que a Dios. Es ahí donde Dios te dice, no. Es ahí donde tienes un problema. Pero el hecho de que seas tentado no dice nada de ti. Solamente que eres una persona débil y que tienes una naturaleza caída. Y es necesario que como creyentes entendamos que ya el pecado, amado iglesia, no nos satisface. Y no puede hacerlo, porque el Espíritu de Dios vive en ti. Primera Juan capítulo 3 versículo 8 dice que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si realmente eres un hijo de Dios, si realmente has sido transformado por el Espíritu Santo, no te vas a sentir cómodo en medio de tu pecado. Y tu actitud va a ser la de rechazarlo. Es por esto, iglesia, que es tan importante que entendamos la importancia de orar para ser librados tanto de la tentación como del pecado en sí. Hay una ilustración que dice que cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es la diferencia entre un gato y un cerdo. Cuando tú coges un gato y lo arrojas en un pozo de lodo, la primera reacción del gato va a ser brincar del pozo, alejarse y luego que se aleja limpiarse las manchas de lodo que tiene. Esa es la reacción del gato. Ahora, un cerdo tú puedes cogerlo, puedes limpiarlo, le puedes echar Carolina Herrera, le puedes poner una cintica rosadita y todo, pero al momento que tú dejes libre al cerdo, lo primero que va a hacer es revolcarse en el pecado, en el lodo.
Y así mismo pasa esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Nosotros los cristianos pecamos, sí pecamos, y el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Nosotros tenemos pecado en nuestras vidas, pero hay una gran diferencia. Esto no es una licencia para pecar. Esto no es para que tú vivas tu vida como tú quieras, al final digas, si al final soy pecador. No, la Biblia dice que hay una diferencia. Si tú realmente eres cristiano, te vas a sentir miserable en tu pecado. Te vas a sentir súper mal, porque si el Espíritu de Dios vive en ti, no te va a dejar tranquilo. Y ¿sabes qué? Si tú sientes esto, ese es el principal testimonio que tú tienes de que eres hijo de Dios. Ese es el principal testimonio, porque Dios no te deja tranquilo, no te deja tranquilo en tu vida de pecado. Por lo tanto, la pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿acaso te sientes cómodo cuando tú pecas? ¿O te sientes miserable? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿Tú puedes vivir cómodamente en el pecado o vives una manera en la cual anhelas salir de todo eso y anhelas servir y obedecer la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Estás orando por fuerzas para vencer tus tentaciones y tus pecados o estás decidiendo enfrentarlos en tus propias fuerzas? Dios nos ayude, amada iglesia, a poder plantarle guerra a nuestras pasiones en oración. Que no nos cansemos de pedir fuerzas y protección para nuestras vidas y la del resto de la iglesia. Y si puede pasar la banda. Amada iglesia, el modelo de la oración de Jesús comienza en adoración y termina también adorando a Dios. Jesús reconoce que el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios y solamente a Él. Qué bueno es saber que no hay nadie por encima de nuestro Dios. Qué bueno saber es que al final la última palabra va a ser la de Dios. Vivimos en un mundo que cada día más se acerca a la venida del Señor Jesucristo y recién orábamos en la sala y yo me acabo de enterar casi de este conflicto entre Israel y Palestina. Cada vez que encendemos el televisor son noticias malas por todos lados. Por eso yo elegí no prender el televisor. Pero tenemos también la invasión de Rusia a Ucrania. El mundo está completamente alborotado. Hay inseguridad a donde quiera que vayamos. Las naciones están entrando en conflictos y al doblar de la esquina tenemos amenazas de ataques nucleares. Tenemos noticias bien serias. Escuchamos constantemente de nuevas crisis económicas y económicamente hablando sabemos que la cosa se está poniendo difícil. Y cuando vemos, por ejemplo, las escuelas de este país o las escuelas de manera general, vemos cómo se aplican medidas y se aplican leyes que cada día son más estúpidas y el objetivo es alejar a los hijos de Dios de hacer la voluntad de Dios. Y en estos tiempos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya en estos tiempos aquellos que hacen perversidad ya no se ocultan, ya no tratan de embarajar, ya esto es ahora a la luz del día. En nombre de la tolerancia se ha exterminado la verdad y los valores y tal pareciera que el mundo se ha conformado con esto. Y ante tal panorama que tenemos por delante, amada iglesia, lo mejor que podemos hacer es orar. Me da mucha paz y convicción el saber que nuestro Dios está en control. Y me da gozo saber que el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios. No pertenecen a este mundo ni al príncipe de este mundo, pertenecen a Dios. Y esto debería generar gozo en nuestras vidas. Esto debería generar confianza y alegría. Y también saber que Dios no busca palabras rebuscadas ni busca oraciones lindas. Simplemente que tú pongas tu corazón cuando ores delante de Dios. Tal vez es la primera vez que escuchas la palabra de Dios y que nos visitas aquí en Iglesia Local. Tu presencia aquí no es por accidente. Dios te trajo con un propósito y nosotros estamos aquí. El mero hecho de estar aquí es por ti. Tú que no conoces la palabra de Dios. Y aunque a lo mejor no sepas orar, a lo mejor no entiendes mucho de lo que estoy diciendo, quiero decirte de que Dios te perdona. Quiero decirte de que Dios está contigo si tú estás con Cristo. No merecemos, amada iglesia, que nuestras peticiones sean escuchadas por nuestro Dios, pero Él en su misericordia escucha a sus hijos. Y si estás en Cristo, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa la vida que hayas vivido antes,
Porque como dije anteriormente, si Dios declara inocente, nadie te puede condenar. Él en su misericordia nos escucha a sus hijos. Por lo tanto, puedes acercarte ahora al trono de Dios y hablar con Él. Amada iglesia, que podamos orar en todo momento, pero recuerda que una oración que agrada a Dios en primer lugar, adora. Una oración que agrada a Dios en segundo lugar, anhela su voluntad. En tercer lugar, una oración que agrada a Dios incluye súplica. Y en cuarto lugar, una oración que agrada a Dios implora por seguridad. Así que espero que la próxima vez que ores, porque Dios espera que tú ores y que tú pongas tu corazón en oración, puedas gozarte y disfrutar este tiempo de comunión con tu Padre, no como un deber, no como algo, una casilla más que tienes que marcar, sino como un verdadero deleite. Dios te bendiga.